Hola, uno, 2, 3, probando. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Vamos a reflexionar, vamos a poder comentar acerca de lo que es el problema como parte de nuestro informe de experiencia profesional. Vamos a desarrollar esta sección recordando que la base para un informe de experiencia considera la claridad y consistencia de la situación actual de la empresa, en todo caso de la unidad de estudio, a la cual denominaremos el problema. Debemos presentar el problema en un contexto. ¿Qué aspectos vamos a ver en esta presentación? Veremos la caracterización del problema, el problema como parte de la estructura del informe de suficiencia profesional. Luego comentaremos acerca de la descripción del problema y terminaremos hablando de la formulación del problema. Iniciemos. Caracterizando el problema. El problema tenemos que entenderlo como un hecho especial, un hecho anómalo, un hecho fuera de lo normal, un acontecimiento particular en la empresa. A esto vamos a denominarlo problema. Algunos ejemplos para mencionar. Las contingencias tributarias evidencian deficiencias en la planificación tributaria. Si las empresas están recibiendo algunas multas, algunas sanciones por parte de la administración tributaria, a las cuales se las conoce como contingencias, esto estaría poniendo en evidencia las deficiencias en la administración o en la planificación o en el control de la gestión tributaria dentro de la empresa. Y estas contingencias tributarias pueden ser la expresión de un problema. Si nos vamos a un ámbito laboral, dentro de las empresas nosotros podríamos observar las continuas renuncias del personal. Lo normal es que el personal no renuncie, pero si el personal está renunciando permanentemente, eso puede evidenciar un problema. Podría evidenciar deficiencias en los procesos de selección y contratación, por ejemplo. Hay otras evidencias que podrían ser el reflejo de las renuncias del personal, quizás no un buen clima laboral, de repente falta de motivación, entre otras, pero estamos colocando un ejemplo. Si nosotros identificamos o evaluando la empresa, determinamos o hemos documentado incapacidad con el cumplimiento de obligaciones financieras a corto y a largo plazo, esa incapacidad, esa falta de liquidez o esa falta de solvencia evidencian el problema a partir de la no posibilidad de poder cumplir con obligaciones tanto al corto como a largo plazo. Y eso podría ser también parte de la caracterización de un problema. Experimentar la optimización de los procesos. Aquí vamos a ver una situación en positivo. Experimentar un proceso logrado cuando una empresa implementa procesos. Si es que los procesos están siendo optimizados, van adaptándose al contexto, van siendo procesos de calidad, entonces eso pondría en evidencia buenas prácticas que deberían ser cuidadas y fortalecidas. En ese caso, el problema o la denominación del problema va a presentar una situación positiva, una situación favorable, sobre los cuales se podría indagar, se podría plantear también una propuesta o se podría plantear un informe a nivel de estudio de caso. No olvidemos que tenemos que presentar el problema en su contexto. Definición del tema que se está estudiando. Cuando nosotros caracterizamos el problema va a poder dar claridad al tema
al tema estudiado, al tema evaluado, al tema motivo sobre la cual estamos nosotros desarrollando nuestro informe. Cuando nosotros comentamos acerca de la caracterización del problema, también queremos mencionar que debemos presentar el problema en su contexto real. El problema, para mi informe, yo no lo puedo inventar. Si es que tú vas a presentar un informe a nivel de estudio de caso, el estudio de caso se fundamenta en un problema solucionado, un problema anterior que ha sido atendido con un plan, que ha habido una implementación y por lo tanto eso ha sido solucionado. Y si quieres tú presentar a nivel de propuesta, entonces tenemos que llevar el problema a un contexto real para identificar cuáles son sus reales causas y cuáles son sus consecuencias potenciales. Y aquí hay un mensaje particular. Nosotros no podríamos de ninguna manera pretender copiar el problema de otra empresa. El problema, porque cada realidad o la realidad de cada empresa es una realidad diferente. Contextualizar un problema requiere de un diagnóstico previo. Este diagnóstico no debe ser improvisado. Yo no puedo hablar de que la empresa tiene problemas de liquidez o que hay un problema de deserción sin un diagnóstico documentado. Tenemos que incluir en la caracterización de nuestro problema la aplicación de algún instrumento que me ha permitido, si es que el problema ya ha sido solucionado, haber practicado, implementado en el pasado, o si es un problema definido para una propuesta, entonces tiene que ser un diagnóstico real. Algunas herramientas que me podrían ayudar en este aspecto. Podríamos considerar unas 4 herramientas, hay muchas, ustedes podrían elegir la que mejor dominen, la que mejor conozcan. Me refiero al diagrama de Ishikawa, la famosa espina de pescado, al árbol de problemas, que es otra herramienta, el análisis de fortalezas, de oportunidades, de amenazas, de debilidades, que también es otra herramienta muy conocida. También podríamos usar una herramienta como el análisis de causa raíz con los 5 por qué. Son herramientas sugerentes, propuestas para ustedes, y cada uno de ustedes pues podría usar estas o quizás otras, dependiendo ya de su determinación. Hablemos un poquito del diagrama de Ishikawa. El señor Ishikawa tiene una propuesta denominado el diagrama, su diagrama o la espina de pescado, y esta tiene varias formas de aplicarla, ¿no? Yo voy a usar el uso del diagrama de Ishikawa denominada en la variación de las 4M, ¿no? Y voy a usar un problema identificado para poder hacer el análisis del contexto a nivel de un análisis causal. Por ejemplo, hablemos del incumplimiento de compromisos a corto plazo. En otras palabras, un tema financiero. Normalmente la empresa está experimentando falta de liquidez. No completamos el dinero para cumplir con nuestros compromisos programados en el corto plazo. A este problema le vamos a hacer un análisis de contexto, un análisis causal, y vamos a usar las 4M del diagrama de Ishikawa. Ishikawa lo llama 4M porque habla de 4 aspectos: de métodos, de mano de obra, de maquinaria y de medio ambiente. Para nuestro caso, método serán los aspectos relacionados a lo procedimental, a lo estructural dentro de la organización. Para nosotros, mano de obra serán causas vinculadas a las personas que forman parte de la situación. Cuando hablamos de maquinaria nos vamos a referir a tecnologías, a formas automatizadas de hacer las cosas, de acceder a información. Y cuando hablamos del medio ambiente nos estaríamos refiriendo al entorno. Entonces, apliquemos Ishikawa a este problema para hacer un análisis de causas, y nosotros podríamos encontrar causas relacionadas a lo estructural, a la sección que denominamos métodos. Por ejemplo, el incumplimiento de compromisos a corto plazo podría ser causado porque no se está obedeciendo, no se está haciendo caso a los planes financieros.
Existe un plan, se elabora un plan, pero las personas responsables ignoran, pasan por alto ese plan. El incumplimiento de estos planes financieros podría llevar a comprometerse con obligaciones que no están programadas para poder atenderlas, y eso puede ser la causa de los incumplimientos. Otra causa relacionada a lo estructural, podríamos hablar de la mala negociación con las entidades financieras. No hemos sido capaces de poder hacer un planteamiento con la entidad que me está proveyendo recursos o fondos o dinero para cubrir mis compromisos, y entonces podemos nosotros haber recibido un monto a un plazo que no es el que es el que me conviene, digamos, que me interesa para mi empresa, motivo por el cual esa causa me lleva a ese problema, contribuye al problema del incumplimiento con compromisos. Pasemos a analizar la siguiente M. Hablemos de las causas relacionadas a las maquinarias, en todo caso aspectos relacionados a tecnología. ¿Qué aspecto tecnológico podría ser una causa para el incumplimiento de compromisos? Se me ocurre carencias de plataformas tecnológicas para tener un control detallado de todos los compromisos y obligaciones asumidas. Si nosotros pues no tenemos la tecnología, la plataforma suficiente para poder hacer una gestión con la aplicación de estas tecnologías, probablemente tengamos una causa del incumplimiento de compromisos por falta de control. La tercera causa está relacionada con las personas. Ishikawa lo llama mano de obra. ¿Qué causas relacionadas a las personas podrían estar contribuyendo al incumplimiento de compromisos a corto plazo? Podríamos hablar, por ejemplo, que la administración financiera está siendo administrada por personal no calificado. O podríamos también buscar una causa o encontrar una causa en sobrecargas de responsabilidades del personal a cargo. Tienen tantas labores que cumplir que no están administrando correctamente los compromisos y por lo tanto pues se incumple. Finalmente, podríamos mencionar también causas vinculadas al medio ambiente, al entorno. Una posible causa podría ser la facilidad de acceso a crédito. Como todo el mundo nos llama para prestarnos dinero, entonces nosotros probablemente una causa podría ser nos hacemos de deudas sin tener un estudio previo para poder cumplirlas, ¿no? Y si yo me endeudo más de lo que puedo pagar, pues sin lugar a duda voy a llegar a incumplimientos en nuestros compromisos. Entonces tenemos un problema planteado, tenemos un análisis de causas de manera estructurada y luego evaluamos las consecuencias. Las consecuencias son aquellas circunstancias que van a permanecer o prevalecer o aparecer siempre y en cuando el problema no sea superado. Si las causas no son evaluadas, no son corregidas, el problema se mantiene. Y si el problema se mantiene, va a traer consecuencias. Si yo no cumplo con mis compromisos, yo puedo tener embargos, yo puedo perder credibilidad, yo puedo perder el acceso a nuevos créditos o yo puedo tener un flujo de caja afectado. Este sería un caso aplicando el diagrama de Ishikawa para hacer un análisis de la caracterización del problema para un problema de incumplimiento de compromisos a corto plazo. Veamos una segunda herramienta. Veamos el análisis FODA. Creo que muchos de nosotros conocemos esta herramienta en la que se evalúan aspectos internos, aspectos externos, en la que se evalúan en esta combinación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, determinadas estrategias. Una estrategia de riesgo para poder asumirlos, una estrategia de aprovechamiento de potencialidades, una estrategia que tendremos que asumir y enfrentar desafíos, o simplemente una estrategia de denominadas limitaciones. Por ejemplo, para no ser extenso y luego ustedes pueden revisar los materiales, ¿qué pasaría cuando una empresa caracteriza oportunidades y es consciente de las fortalezas que tiene? Entonces estamos frente a un conjunto de fortalezas FO que va a poner en evidencia potencialidades de la empresa. Y lo que tenemos que hacer es aplicar las fortalezas para aprovechar oportunidades. Un
Un segundo ejemplo podría ser, mira, yo tengo oportunidades, he identificado oportunidades para la empresa, existen las oportunidades, pero yo tengo debilidades. Entonces yo tendría que usar la estrategia de implementación, atender esos desafíos. Y esa implementación lo podríamos entender como la intención para superar las debilidades, de tal manera que aprovechemos las oportunidades, potencio, capacito, oriento al personal, por ejemplo, ¿no? Y una vez que el personal sabe hacer, cuando venga una oportunidad, se la podría aprovechar. Yo voy a pasar a presentar un ejemplo para poder seguir comentando acerca de esta matriz, que también podríamos usarlo para caracterización de nuestro problema cuando estemos haciendo nuestro estudio de caso o nuestra propuesta. Hablemos de un negocio, de una pollería. Esto fue un caso desarrollado por unos estudiantes. Voy a tratar de compartirlo, ¿no? En la que se caracterizaron, por ejemplo, las fortalezas como aspecto interno de la organización para hablar de la calidad y el sabor de los pollos, ¿no? Se caracterizó y se identificó que bueno, el personal que preparaba y que era encargado de la preparación de los pollos pues eran expertos, ¿no? Otra fortaleza es que se determinó que existía la atención personalizada, o sea, había un contacto entre el equipo que atendía en el restaurante con los clientes. Asimismo, había otra fortaleza que tenía que ver con una suerte de variedad en los platos. O sea, el negocio principal era una pollería, pero te daba la oportunidad de poder servirte otros platos. Otra fortaleza estuvo relacionado con la ubicación. La pollería tenía una buena ubicación y los precios eran precios competitivos, no eran ni altos ni bajos. Entonces, pero también se identificaron debilidades, ¿no? Que el mobiliario, no inmobiliario, ahí hay un error, el mobiliario que poseía esta empresa era limitado, no existían los muebles suficientes para la atención. Bueno, otra debilidad se definió como debilidad que el local no era propio, era un local rentado y existía la posibilidad de que no se renueve el contrato y eso exponía una debilidad de este negocio. Había poco accionar por cuestiones en aspectos de control interno y también era una expresión de una debilidad. El personal no era suficiente y había algunos retrasos en la atención de algunos pedidos. Bueno, también encontramos, se caracterizaron, el equipo de estudiantes encontró algunas oportunidades como abrir sucursales, trasladarse, pues es una pollería de provincia, trasladarse a la ciudad de Lima, consolidarse como la mejor pollería de Lima, ya que el consumo de pollos pues, a nivel nacional es significativo. Había una posibilidad de expansión, inclusive había la oportunidad de convertirse en franquicia. Algunas de las amenazas caracterizadas tenían que ver con la competencia elevada, había mucha competencia en el rubro, había fluctuaciones de precios en el mercado, la economía en esa región estaba un poco con recesión, había un poquito de problemas en las economías de las familias y había una amenaza vinculada a clientes que prefieren pollos de menor calidad siempre y cuando pues los precios sean más accesibles. Era otro detalle que lo habían caracterizado como amenaza. Entonces, para variar la estrategia de potencialidades y desafíos, ahora voy a hablar de la estrategia de riesgos que tiene que ver con la defensa. ¿Cómo definiríamos un problema de defensa? En este caso, cuando yo tengo fortalezas, soy consciente que soy fuerte, tengo algunos aspectos importantes denominados fortalezas y tengo amenazas, tengo un factor externo que me quiere atacar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo me tengo que defender porque tengo los medios, tengo las fortalezas para hacerlo, ¿no? Entonces, aplico mis fortalezas para poder limitar, para poder restringir, para poder evitar las amenazas. Y bueno, me gustaría también comentar la estrategia de limitaciones, que sería la estrategia del reforzamiento, que es en el análisis de las amenazas con las debilidades. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene mucho aspecto con sabor a amenaza?
y a la vez yo estoy débil, ¿no? La amenaza probablemente vaya a afectar a la empresa. Entonces lo que tengo que hacer es buscar una estrategia de reforzamiento con el propósito de reducir las debilidades y así evitar que la amenaza pues me afecte. Vamos a continuar y aquí tengo una siguiente herramienta que podrían ser los 5 porqués, ¿no? Para un problema de renuncias voluntarias. ¿Cómo podría aplicar los 5 porqués? La herramienta es bastante sencilla. Lo que tengo que hacer es generar las preguntas por qué de manera repetitiva hasta poder encontrar una causa raíz. Para un problema como la renuncia voluntaria, yo me podría preguntar por qué existen renuncias voluntarias. Y una respuesta probable podría ser porque existe un clima laboral tóxico. O sea, hay mucha dificultad, hay mucha fricción dentro del equipo de personal que labora en la empresa. Y ese clima laboral que no es saludable, que es tóxico, pues podría ser la causa de las renuncias voluntarias. Y nuevamente me pregunto, ¿por qué hay un clima laboral tóxico? Entonces podríamos encontrar un siguiente nivel en la evaluación de las causas raíz, a la cual podríamos determinar que existe un liderazgo autoritario. Existe un liderazgo autoritario, esto está generando un clima laboral tóxico y esto está contribuyendo a las renuncias de las personas en la empresa. Y nuevamente me pregunto, ¿qué hace? ¿Por qué existe un liderazgo autoritario? Y yo podría encontrar una respuesta, una causa en los lineamientos de la organización, en los manuales, en los procedimientos. Y entonces digo que al no existir los manuales de funciones, entonces se crean liderazgos especiales, liderazgos autoritarios. El liderazgo autoritario me está llevando a un clima laboral tóxico y esto está provocando renuncias voluntarias. Y nuevamente me pregunto, ¿por qué no existen manuales de funciones? Entonces la respuesta podría ser es porque no tenemos personal que esté preparado para que elabore estos manuales, no existe la experiencia en el equipo. Y finalmente me puedo volver a preguntar, ¿por qué no existe personal calificado? Y quizás yo pueda encontrar una causa a nivel de decisiones gerenciales. Entonces miren cómo este análisis de preguntas consecutivas, ¿por qué? Me podría llevar a poder tener la caracterización de mi problema. Y estas consideraciones, estas respuestas a los por qué serían las argumentaciones cuando yo redacte mi problema o cuando caracterice mi problema. Hablemos ahora acerca de la estructura del informe de suficiencia profesional. Dentro de la estructura me piden dos aspectos. Me piden describir el problema y me piden formular el problema. Cuando en la sección descripción de los problemas, ¿qué es lo que tendría que tener claro para poder hacer una buena descripción de mi problema? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en mente es que nosotros tenemos que tener el problema, tendríamos que tener bien claro cuál es el problema, cuál es su origen, cuáles son sus causas y sin lugar a duda cuál es el efecto. Si estas causas siguen abordando, siguen atacando el problema y no se corrige, ¿cuál sería el efecto? Mostrando en lo posible evidencias de otros investigadores, opiniones de expertos y resultados de otros estudios. Entonces, por favor, para redondear la idea, cuando hablamos de la descripción del problema, estaríamos hablando no solamente de mencionar el problema, sino caracterizar el problema a partir de la identificación de causas que la están originando. Y no solamente quedar en las causas y el problema, sino también visualizar cuál es el efecto si es que las causas no son corregidas. Y sobre esa base, más adelante seguramente vamos a trabajar nuestra propuesta o nuestro informe. Cuando la estructura del informe me pide la formulación del problema, en este caso ya estamos frente a un tema más de formalismo en un documento académico como el que estamos presentando. Hay que plantear, hay que redactar, pero con un orden que demanda un documento académico. Lo podríamos denominar orden metodológico, que haya un método que me acompañe para una correcta formulación.
Tenemos que hacerlo en forma de una interrogante. Los problemas se formulan en forma de interrogante. Tiene que contener mi variable de estudio, mi tema, o mis variables, si que son varias. Me tiene que evidenciar qué tipo de documento académico. Yo lo he colocado a nivel de investigación, pero nosotros no estamos, digamos, en una investigación tipo tesis, sino nosotros queremos evidenciar en la formulación qué orden de trabajo es. Bueno, para nosotros este estudio de caso y esta propuesta pues obedecen a documentos académicos de nivel descriptivo. Nosotros vamos a trabajar documentos descriptivos, ¿no? Y pone de manifiesto también el objeto de estudio o la unidad de estudio y el tiempo en que se va a realizar el informe o la propuesta. Entonces, esta caracterización forma parte de cómo debo formular el problema. Veamos algunos ejemplos. Con respecto a la descripción del problema, existen posibilidades varias para describir el problema. Debemos describir el problema, materia del informe, por ejemplo, a nivel local, a nivel de la empresa, que es la que nos surge. Como vamos a hacer un informe de experiencia profesional, entonces nosotros vamos a describir el problema a nivel empresa, ¿sí? También podríamos incorporar algunas consideraciones de la experiencia de mi tema, de mi problema a nivel nacional o a nivel internacional. Eso va a dar mayor argumento al tema que tú estás abordando en tu informe. Pero en principio, lo que te va a llevar mayor atención, mayor detalle, es el contexto del problema a nivel tu empresa, a nivel la empresa de donde proviene tu informe de experiencia. No olvidemos que tenemos que considerar el origen, las causas, el efecto, mostrando evidencia y opiniones de expertos. Vamos a poner un ejemplo de una entidad X. Yo lo estoy colocando edificar, ¿sí? Que tiene un hecho caracterizado. ¿Cuál es el hecho que se estaría evaluando en edificar, que es una institución que entrega servicios y productos microfinancieros? Bueno, yo podría explicar, edificar, una EPYME, ¿no? La EPYME edificar es una entidad financiera de segundo plano, brinda servicios microfinancieros para las MIPES, principalmente a las que operan en el sector comercial. O sea, estoy sugiriendo que edificar da créditos, pero a empresas comercializadoras, no a industriales, no a de servicio. Se está concentrando en empresas comerciales. Durante los 3 últimos años mantiene una morosidad promedio del 2.5 por debajo del promedio de otras instituciones. Este es un ejemplo de un problema, de una descripción de una realidad, pero no de connotación negativa, sino de algo diferenciado. Lo normal es que estén sobre el 2.5. El hecho que no es normal es que tiene menos de 2.5. Y también un problema podría ser planteado como aspecto positivo, sin lugar a dudas. La descripción del problema no solamente son aspectos negativos. ¿Cuáles son las causas por la cual se logró una morosidad por menor a la del promedio? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar la implementación de procesos internos que facilitan el acceso a los productos financieros ofertados. Hay una buena configuración del producto financiero. Por lo tanto, la gente accede al crédito y cumple, porque la característica del crédito es el que proviene de un estudio de mercado. Otra causa podría ser el fortalecimiento del equipo de evaluación de las solicitudes de crédito. O sea, nuestros evaluadores no son cualquier oficiales de crédito, son personal entrenado, capacitado, y ellos tienen la agudez de hacer una evaluación correcta de las solicitudes de crédito. Y finalmente, esfuerzos para acceder a clientes potenciales que aseguren la devolución. Entonces, no se coge el cliente para darle un crédito al azar, sino hay todo un estudio minucioso para poder caracterizar un cliente potencial de tal manera que se le entregue el crédito y éste pueda retornar. Ahora, frente a un hecho positivo de una tasa de morosidad menor a la del promedio y las tres causas que han originado, entonces yo puedo hablar de una consecuencia, ¿no? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Mantener políticas y procedimientos actualizados, potenciar los equipos, así como asegurar clientes
selectos contribuirá a edificar a esta pyme a mantener un nivel controlado. O sea, si es que yo sigo con los procesos óptimos, si es que yo sigo capacitando al personal, si es que continúa la evaluación de los clientes potenciales, entonces yo voy a tener una consecuencia. Ese hecho va a permanecer, y si ese hecho permanece, entonces yo me voy a mantener en el mercado, yo voy a tener el efecto de poder tener una cartera sana y por lo tanto voy a poder ser parte de los beneficios que la empresa podría obtener. Vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con la tercera parte, perdón, que tiene que ver con la formulación del problema, en la que tenemos que plantear, redactar en orden metodológico, en forma de interrogante, tiene que mantener la o las variables, tiene que mostrar el nivel, en este caso un estudio descriptivo, y tiene que poner de manifiesto el objeto de estudio o la unidad, o sea, en qué empresa se va a realizar el estudio y a qué periodo representa el estudio. Por ejemplo, yo tengo aquí un primer ejemplo para un problema para un informe de experiencia profesional en la modalidad de propuesta. Tengo una interrogante, un cómo está orientada a un problema para un estudio descriptivo. Gestión de costos, gestionar los costos sería la variable, ¿sí? Según una teoría del costeo ABC, que podría ser la variable teórica. En la empresa Yaya, acá ya tengo la unidad de estudio. En el distrito de Chaclacayo ya tengo la ubicación de la empresa y correspondiente al periodo 2018. Entonces ya tengo el año en que se va a realizar la investigación. Si es que yo le empiezo a dar orden con la interrogante y con el cómo, yo podría estar hablando de que es una investigación descriptiva. Cuando yo identifico el gestionar las variables, la gestión de los costos, entonces estaría hablando de la variable. Cuando yo hablo del distrito de Chaclacayo, estoy hablando de cuál es la unidad de estudio y el lugar y la fecha en que se va a realizar. Y cuando yo hablo de la empresa La Yaya, estaría hablando de la unidad de estudio. Entonces, miren, mi problema está formulado con orden a partir de un tema llevado a una matriz que vimos en una sesión anterior, ¿no? Y que lo voy a volver a repetir en el siguiente video. ¿Cómo quedaría la formulación de un problema para un informe de suficiencia a nivel estudio de caso, ¿no? Nuevamente, seguimos en el nivel descriptivo, pero en una variante estudio de caso de una experiencia ya concluida, que sería el informe profesional en esta modalidad. Si yo quiero hacer un informe sobre cómo hemos logrado gestionar el efectivo en el SAT, entonces el problema formulado que conduce mi informe sería cómo es la gestión del efectivo en el SAT, Distrito de Lima 2017. Y cómo lo llevo eso a nivel metodológico, a nivel de formulación con orden. La interrogante cómo es me lleva a definir que es un estudio descriptivo. La gestión del efectivo vendría a ser mi tema, en este caso la variable. Cuando hablamos del SAT, hablamos de la unidad del estudio. Cuando hablamos del Distrito de Lima y el periodo, estamos hablando dónde y cuándo se va a realizar la investigación o el informe de experiencia profesional. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video vinculado a tratar el tema denominado el problema. Muchas gracias.